tú nos has dado esperanza, nos has dado un propósito de vida, nos has dado una vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan, iglesia, cómo era nuestra vida antes de conocer a nuestro Dios? Señor, gracias. Gracias porque nos has liberado, porque nos has rescatado, porque nos has dado una vida nueva en tu amado Hijo Jesús. Y ahora vivimos de manera diferente porque te hemos conocido y queremos adorarte en esta mañana, en espíritu, en verdad, con todo nuestro corazón y declarar que tú eres grande, Señor, que tú eres Dios, que tú estás por sobre todas las cosas. Nueva vida en Cristo tengo. Vamos a decirle así a nuestro Dios. Y nos gozamos, Señor, al declarar esta verdad en nuestras vidas. Hoy podemos alabarte con libertad y con un corazón dispuesto a ti. Ya no vivo yo, dile al Señor. Ahora Cristo vive en mí. Amén, Señor. Gracias, oh Dios. A una sola voz, iglesia. Hagamos alabanza. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su amor me rescató. En Cristo salvo soy. Crucificado estoy junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Y no me olvidaré de la bondad de Dios, mas siempre viviré confiando en ti, Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Gracias, Señor, porque ahora con libertad puedo declararlo, podemos declararlo, Señor. Nos has dado un nuevo propósito, nueva vida en ti, Señor. Vamos, iglesia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Señor. Su amor me rescató. En Cristo salvo soy. Crucificado estoy junto a mi Señor, viviendo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de la bondad de Dios, mas siempre viviré confiando en mi Señor. Juntos, iglesia. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Vamos, iglesia. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo. Gracias, Señor.
por su amor. Gracias, Señor. Nuestro Dios que es rico en misericordia, por su grande amor nos rescató. Gracias, Señor. Nueva vida. Amén, Señor. Nos has dado nueva vida, Señor. Antes éramos esclavos del pecado. Practicábamos el pecado y no podíamos dejar de pecar. Pero el Señor nos trajo de su de las tinieblas a su luz, a su reino, a su luz admirable. Y ahora si somos esclavos, tenemos que ser esclavos de nuestro Dios y esclavos por amor. Amén, iglesia. Vamos a decirle así a nuestro Dios. Gracias, Señor. Y con libertad te alabamos. Hemos puesto nuestra voluntad a tus pies, Señor, y declaramos tus verdades a nuestras vidas. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Amén. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Amén. Y ya no vivo en la celda de la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. Gracias, Señor. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Todos juntos. Y ya no vivo en la celda de la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz y he visto la luz. Gracias, Señor. Hemos visto tu luz. Y ahora nuestro caminar es diferente, Señor. Ya no andamos más en tinieblas, porque hemos visto su luz admirable. Gracias, Señor. Hemos visto, Señor, que en ti podemos caminar en libertad. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos santifiques. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra, oh Dios, es verdad. Amén. Y en ella queremos caminar. Así es, Señor. Hoy inclinamos nuestro oído, Señor, a tu voz. Y queremos guardar tu palabra cada día en nuestras vidas.
agradarte a ti, Señor, es lo que queremos hacer. Amén, iglesia. Todos juntos. Señor, nuestro Dios, inclinamos nuestro oído a tu voz. Amén, Señor. Señor, nuestro Dios, guardamos tu pacto en nuestro corazón. Todos juntos, iglesia, vamos a declararlo. Señor, nuestro Dios, inclinamos nuestro oído a tu voz. Señor, nuestro Dios, guardamos tu pacto en nuestro corazón. ¿Qué seremos, iglesia? Seremos especial tesoro. Amén. Sacerdote y gente santa, santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Juntos, iglesia. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Amén, Señor. Santifícanos, oh Dios, cada día en tu verdad. Señor, nuestro Dios, inclinamos nuestro oído a tu voz. Señor, nuestro Dios, guardamos tu pacto en nuestro corazón. Amén, Señor. Señor, nuestro Dios, inclinamos nuestro oído a tu voz. Juntos, iglesia. Señor, nuestro Dios, guardamos tu pacto en nuestro corazón. Y seremos tu especial tesoro. Sacerdotes y gente santa, santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Santifícanos, Señor. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Porque tuya es toda la tierra, todo lo que has dicho haremos. Porque tuya es toda la tierra, todo lo que has dicho haremos. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Santifícanos, santifícanos, santifícanos hoy, mañana y siempre. Santifícanos, santifícanos, santifícanos
santificanos hoy, mañana y siempre. Sí, Señor. Santifícanos cada día, Padre. Que tu iglesia pueda vivir en tus propósitos, mi Dios. Y que hoy podamos decir, mi Dios, no es en mis fuerzas, Padre. Porque bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Dice la Escritura, si pues habéis sido resucitado con Cristo, poned tu mirada en las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la diestra del Señor. No pongas tus ojos aquí en la tierra, porque hemos sido muertos. Amén. ¿Y nuestra vida dónde está? Escondida en Cristo. Amén, escondida en Cristo Jesús. Amén. Así que hoy vamos a decirle, Señor, he muerto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no es en mis fuerzas, sino en el poder de nuestro Dios. Nos vamos a fortalecer en ti, Señor, en tu palabra, en tu verdad. Caminaremos en tu verdad, en un propósito eterno. No en mis fuerzas, sino en su poder. Me fortalezco en su gracia. Todo lo puedo en él. Me aparto de la inmundicia, de los deseos, la idolatría. Me visto de ropas nuevas, conforme a la imagen de Dios. No en mis fuerzas, sino en su poder. Me fortalezco en su gracia. Todo lo puedo en él. Me aparto de la inmundicia, de los deseos, la idolatría. Me visto de ropas nuevas, conforme a la imagen de Dios. He muerto a lo que me esclavizaba y resucitado con Cristo. Debo buscar las cosas de arriba, poner la mirada en lo eterno. He muerto a lo que me esclavizaba y mi vida está escondida en él. No vivo para mí, vivo para Dios, por medio de Jesús. Por medio de ti, Señor Jesús. Vamos a declararlo, iglesia. He muerto a lo que me esclavizaba y resucitado en Cristo Jesús. Y no es en mis fuerzas, sino en su poder. No en mis fuerzas, sino en su poder. Me fortalezco en su gracia. Todo lo puedo en él. Me aparto de la inmundicia, de los deseos, la idolatría. Me visto de ropas nuevas, conforme a la imagen de Dios. He muerto a lo que me esclavizaba y resucitado con Cristo. Debo buscar las cosas de arriba, poner la mirada en lo eterno. He muerto a lo que me esclavizaba y mi vida está escondida en él. No vivo para mí, vivo para Dios, por medio de Jesús. Gracias doy a Jesucristo, 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 gracias doy
esclavizaba y resucitado con Cristo, debo buscar las cosas de arriba, poner la mirada en lo eterno. He muerto a lo que me esclavizaba y mi vida está escondida en Él. No vivo para mí, vivo para Dios por medio de Jesús. Así es, iglesia. Así tenemos que vivir cada día, pensando, Señor, ya no vivo yo. He muerto a todo aquello que me esclavizaba y he resucitado con Cristo. Ya no vivo para mí, vivo para ti. Y por eso quiero glorificarte en todo momento, porque tú mereces la gloria, el poder. La alabanza, Señor, que nazca de un corazón arrepentido, redimido, que ha aprendido a vivir en libertad para glorificar tu precioso nombre. Glorifícate en esta mañana, Señor. Que seamos una ofrenda para ti, oh Rey de Gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Recibe la adoración, Señor. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Dile, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie
Sea tu nombre exaltado, mi Dios. Sea tu nombre glorificado por un pueblo que te ha conocido y que sabe alabarte. Dale un fuerte aplauso. Ofrendas para ti, mi Señor. Gloria y alabanza damos a tu nombre. Glorifícate, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias, iglesia. Reciban bendiciones. Y como ya decía el pastor, pues somos muy pequeños para poder compartir toda la grandeza de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia nos habla y nos permite recibir la porción que Él ha preparado para nosotros esta mañana. Amén. Así que vamos a compartir la palabra y vamos a ir al libro de Romanos. Seguimos en el capítulo 6 de la serie de Romanos. Y prácticamente la enseñanza del día de hoy es la continuación de la enseñanza que nos compartió el pastor la semana pasada, que se tituló Muertos al pecado, y continuamos con el mismo título porque esta porción de la escritura es básicamente parte del mismo tema. Y de hecho usted va a escuchar algunos conceptos que ya compartió el pastor, que el apóstol Pablo nos refuerza en esta segunda parte. Pero importante que vayamos a la escritura y que pueda acompañarme a leer Romanos 6. Vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el versículo 23. Amén. Cuando esté ahí me dice amén. Romanos 6, 15 al 23. Y dice la escritura, siervos de la justicia como título, y el apóstol empieza haciendo una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero pedirle que cierre sus ojos y podamos orar con esto que acabamos de leer. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella hay autoridad, sabiduría, Señor, pero en este tiempo, en esta ocasión, Señor, vemos que hay libertad también, Señor. Nos has libertado, Señor, de una manera antigua en la que vivíamos, Dios, y hoy nos has traído a tu luz admirable y perfecta, Señor. Gracias, Señor, te ruego avives nuestros sentidos, Señor. Te ruego que tu palabra, Señor, la cual es poderosa, Señor, sea inteligible en la vida de cada uno de mis hermanos, así como en la mía, Señor. Y te ruego, Señor, que uses mi vida como un instrumento inerte solamente, Señor, y que tú, Jesús, seas el único que pueda hablar esta mañana, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues bueno, como les decía, la enseñanza se titula Muertos al pecado. Nuestro texto base es Romanos 6, del 15 hasta el 23. Y como ya le decía, la semana pasada el pastor compartió acerca de esta primera etapa del capítulo, hablándonos de esta verdadera libertad que Dios ha traído a nuestras vidas, no un libertinaje, no una manera, una filosofía con la que nosotros podamos crear nuestra propia forma de vivir, sino una verdadera libertad. Y mire lo que dice, no vaya, yo le leo aquí esta porción de la escritura, mire lo que dice Gálatas 5:13 para confirmar esta libertad que hemos recibido en Cristo Jesús.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El apóstol nos comparte esta porción de la Escritura diciéndonos que esa libertad que el Señor ya llevó a cabo para nosotros, no solamente también es para que podamos disfrutarla como sus hijos, sino para que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cuántos saben que este es un mandamiento sumamente importante para el Señor? Que le da el mismo nivel que con el que Él quiere que lo amemos, dice que nos amemos de la misma manera los unos a los otros. Imagínense, es importante para Dios que nos amemos. Entonces, todo el misterio de la palabra del Señor está en eso, en que la iglesia se ame, en que amemos a nuestros prójimos. Y vamos a ver más adelante qué más nos tiene el Señor acerca de esto. Pero el apóstol Pablo, inquieto por esta manera de pensar de la iglesia primitiva, de que ahora que podían, ahora que habían recibido la gracia, pues podían hacer cualquier cosa, porque era muy fácil ser perdonados de parte de Dios. Ya Cristo había pagado por todo, ya todo estaba hecho. Entonces, bueno, si hago algo malo, pues Dios me va a perdonar. Y el apóstol estaba preocupado por esto. Y empieza este primer versículo con una pregunta, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Y es la misma pregunta con otras palabras que hace en el versículo 1 de este mismo capítulo. ¿Podemos pecar deliberadamente? Dice, de ninguna manera. Esa manera de pensar solamente puede ensuciar el evangelio y una genuina vida cristiana con la que Él nos ha llamado a vivir. ¿Y cuántos saben que el evangelio no se puede ensuciar? Porque es perfecto, amén, es eterno, y el Señor Jesús lo dejó para bendición de su pueblo. Y este concepto de esta libertad que existía, que ya explicaba el pastor la semana pasada, no quiero tomar mucho tiempo en la introducción de la primera parte del capítulo, sino avanzar, pero rápidamente esta libertad que el pastor explicaba. Recuerden que los romanos y los griegos estaban, antes de haber recibido a Cristo, su forma de vivir es que estaban llenos de dioses, ¿verdad? Tenían dioses para todo. Y había dioses que eran muy permisibles, ¿verdad? Y lo vimos en la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Lo vimos cómo había esta libertad para inclusive tener actos sexuales dentro de los templos. Imagínense dioses que permitían este tipo de aberraciones. Bueno, entonces la época estaba llena de esas filosofías. Y no faltó a alguien que por ahí saliera con esto, ¿verdad? Somos cristianos, gentiles, o tal vez hasta algunos judíos ya se habían contaminado, pero principalmente esta filosofía venía de los cristianos gentiles, que decían, bueno, ya, entonces Cristo murió por mí y ya no tengo nada más que deber, no, entonces vivamos libremente y pequemos, al fin que ya en el momento en que vayamos a morir, pues nos arrepentimos. Y dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Y hoy en día, iglesia, de verdad que muchos cristianos viven así. Otras religiones, podríamos hablar de ellas, si están equivocados o no, pero tristemente el pueblo de Dios vive de esa manera, sabiendo que lo que está haciendo no le agrada a Dios, pero en la noche me pongo a cuentas con Dios. No reacciono bien, mi carácter me sigue ganando, mi temperamento, volví a hacer algo que no debía hacer, volví a ver algo que no debía ver, volví a escuchar algo que no debía escuchar, pero en la noche, Señor, en la noche me pongo a cuentas contigo. Y ese no es el evangelio ni la manera en la que Dios busca que vivamos, sino que adoptemos este compromiso que el mismo apóstol Pablo en estos versículos le dijo a la iglesia. Lo que tú habéis escogido, lo que ya habías declarado, tú escogiste el evangelio, entonces comprométete con el evangelio. ¿Está conmigo? Y es muy triste que mucha iglesia hoy en día vive de esa manera. Y lo fácil que es para el ser humano deslizarse con esas cosas, hermanos, porque le gusta la carne. Le gusta a nuestra carne la música del mundo, le gusta a nuestra carne los ritmos, le gusta a nuestra carne lo que vemos en el televisor, le gusta a nuestra carne la sensualidad, le gusta a nuestra carne comer de más.
es muy fácil deslizarse y perder de vista lo que Dios nos ha enviado a hacer. Dios no es un Dios de prohibiciones en el sentido de que, porque no falta de repente alguien que sale por ahí y te dice, pero dime aquí dónde dice que aquí que debo de dejar de fumar. Aquí, si me lo muestras con un versículo, mañana mismo dejo de fumar. Y no lo dice como tal la Escritura, pero está tan llena de sabiduría que nos muestra de formas más profundas y poderosas que no le agrada a Dios que fumemos. Estoy dando solo un ejemplo. Entonces, esta forma de pensar había llegado a contaminar a un fragmento de la iglesia en Roma. Y ya estaban viviendo de alguna manera destrampadamente, como decimos hoy en día. Algunos afectados por la fama, otros afectados por el poder, otros afectados por el dinero, porque el dinero tiene un gran poder para esclavizar a una persona. ¿Sabía usted eso? Personas que han abandonado la congregación por el dinero, por el trabajo. El dinero tiene el poder de tapar la vista de una persona y robarla del propósito de Dios. La iglesia tradicional, por llamarlo así, ¿cómo vive el mundo normalmente, querida iglesia? El mundo exterior, la iglesia tradicional, que muchos fuimos educados y vivimos así, rézate 25 de este y 38 de aquel y listo, ya estás. Vuelve a salir a pecar. No hay una exhortación genuina, no hay algo que verdaderamente le diga a las personas, hey, reacciona, reflexiona, date cuenta que te estás perdiendo, que estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu eternidad, deja de hacer lo que estás haciendo. Dele un codazo al que está al lado suyo para que no se duerma. Algunos ahí ya traen los ojitos cerrados. Hoy no los voy a dejar que se duerman, hermanos. Y no hay una reflexión verdadera que te digan, reacciona, reflexiona, deja de hacer lo que estás haciendo o te vas a perder aún más, porque esto es una bola de nieve, va de continuo en continuo. Llenos de aberraciones, llenos de excesos. Y a veces, como evangélicos, no queremos escuchar todo lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo, hermanos. Está ocurriendo donde vemos en las noticias cómo está el mundo hoy en día, ¿no? Pero el pecado es la causa de que el mundo esté así. En una predicación decía el pastor Chuy, él daba este ejemplo y decía que algunos hermanos le dicen, no, pastor, yo no escucho las noticias porque hay puras malas noticias. Dice el pastor Chuy, debes de darte una empapadita, aunque sea de lo que está ocurriendo, para que estés intercediendo y orando por cómo están las cosas hoy en día. Porque el pecado es lo que tiene así al mundo, iglesia. Y de ese pecado es del que vamos a hablar hoy. Muchas veces en las iglesias no se quiere hablar del pecado porque no quieren confrontar a la iglesia. No vayan a hablar del pecado porque se nos van. No le vayan a hablar al hermano fulano del pecado porque se nos va. Y es de lo que se tiene que hablar hoy. Es la enfermedad que tiene al mundo como está hoy en día, queridos hermanos. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, así como el apóstol Pablo lo hizo y se los dijo a los romanos. Y esta era la condición del pasado, iglesia. Lo vimos en la iglesia de Tiatira, lo vimos en la iglesia de la Odisea, lo vimos en la iglesia de Pérgamo, ¿se recuerda? Sexo dentro de los templos. Pero mire, leí algo increíble en la época de Pablo. Los romanos tenían una costumbre que cuando ellos tenían hijos y nacían mujercitas, nacían niñas, y no las querían, las tiraban a la basura. Y había quien recogía a estos bebés y los criaba para que fueran las personas que dieran servicio sexual en los burdeles.
Imagínense cómo estaba en aquel tiempo el pecado. Un padre, una madre tirando a su hija a la basura para que alguien más la tomara y la llevara a la prostitución. Eso sucedía en Roma y hay muchas cosas que suceden hoy en día y que quizás no lo queremos escuchar, pero es una realidad. Y esos pecados actualmente están viviendo dentro de las congregaciones. Pornografía, adulterio, drogadicción, alcoholismo, robo. ¿Está conmigo? Y entonces vamos ahora sí a la palabra, a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 15, de nuestro primer versículo, de nuestros textos bases. Y dice el apóstol Pablo: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Y qué responde, iglesia? En ninguna manera. Está totalmente claro que el apóstol está en desacuerdo con esta forma de pensar. Solo pensar que se puede hacer lo que quiera y manchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hacer o tomar en poco su sangre, su sacrificio. Esto me imagino que debía de poner al apóstol Pablo en una condición de enfado, por como está escribiendo, decirles, ¿qué les sucede? Para nada, eso es así, ¿verdad? Se están contaminando de estas filosofías de los gentiles, de los griegos, de otras culturas, y lo están introduciendo a la iglesia, y lo único que está ocurriendo es llevar a cabo estos pecados ocultos. Como decía hace un momento, peco y en la noche me pongo cuentas con Dios, o ya mañana, Señor, ya en la mañana, en lo que me lavo los dientes, oro y te pido perdón por las 3 horas que me aventé viendo pornografía. Y es una aspirina nada más, hermanos. Dice la palabra que nuestras oraciones no pasan del techo. Cuando tenemos un pecado que no confesamos de verdad. Y esta manera de pensar, esta forma en la que el apóstol está confrontando a aquellos que habían introducido esta forma aberrante de pensar, los está confrontando y nos hace saber que fuimos llamados a libertad, pero no para pecar, sino para amarnos. Este es el mensaje de Cristo. Cristo nos libertó para amarnos. Y ay, qué difícil es amar a mi hermano. Oh, híjole, es tan difícil amar al hermano Romualdo, que espero que nadie se llame así, ¿verdad? Es tan difícil amar a Romualdo porque, ay, cada que me ve me pregunta de esto, me dice de aquello, tenemos que amarnos, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos está llevando a esto, iglesia, porque no es casualidad que estemos estudiando este libro, no es casualidad que este capítulo lo estemos escuchando los que estamos aquí. Necesitamos amarnos más. Y necesitamos demostrarnos en el amor con madurez, ¿verdad? No necesitamos amarnos en las emociones, porque amarse emocionalmente es muy fácil, es muy simple. Pero amarse con la madurez en Cristo es totalmente diferente. Y amarse con la madurez en Cristo es apoyarnos y respaldarnos en los momentos difíciles, escucharnos, hacer las cosas conforme el Señor las ha establecido en su palabra. Amarnos no es darnos consejos si están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y aún si tú tienes un consejo para tu hermano que es bíblico, lo recomendable es canalizarlos con los pastores. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, oye hermano, tengo un problema, fíjate que en el trabajo mi esposa, mi hijo, y el hermano, no, pues mira, hazle así, 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 brother. Y así, porque yo así le hice, a mí me funcionó. Allá un codazo al que se está durmiendo allá atrás. No voy a dejar dormir a nadie y no voy a dar nombres, pero un codazo allá, por ahí. ¿Y sabe qué, hermano? El hermano dice, no, sí, así le voy a hacer. Y resulta que, pastor, fíjese que mi problema incrementó. Pues, ¿qué hice? Pues hice lo que me dijo el hermano. El consejo es pastoral, a no ser que el pastor te envíe a dar un consejo.
¿Está conmigo? Pero el amor se demuestra con madurez. ¿Sabe cómo, iglesia? Aceptándonos con nuestros defectos. El hermano es así, lo amo así, porque así lo ama Dios. ¿Está conmigo? Sí. Espero que me ame a mí, así como soy. Fuimos llamados a libertad para amarnos, querida iglesia. Y continúa el apóstol Pablo en Romanos 6:16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para injusticia. Y esto parece un poco como difícil, pero realmente es algo muy simple, queridos hermanos. Y le explico por qué. Recuerde, como lo ha enseñado el pastor, el apóstol, y en la palabra vemos que se hacían muchos ejemplos de la vida cotidiana de aquel entonces. El apóstol entonces pone ahora un ejemplo, algo que era muy común para los hombres de aquella época, que era la esclavitud. Y sabiendo los romanos que casi podríamos decir que el 90% de los romanos tenían un esclavo en casa, ya sea porque lo hayan comprado o porque alguien se haya hecho esclavo por voluntad propia, por su escasez, por su condición precaria, iba y decía: oye, no necesitas que yo te sirva, y lo adoptaban y lo marcaban con una espina en su oído. Entonces está hablando el apóstol de algo que es muy común para los romanos y que quizás para nosotros hoy no tenga mucho sentido, pero lo vamos a estudiar para que podamos entender la idea que el apóstol nos está compartiendo. Porque ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Y cómo es entonces que se puede obedecer al pecado? Porque si una persona va cediendo y va cediendo y va siguiendo y va siguiendo el pecado que se va incrementando, y hoy tomo algo que no es mío, quizás muy pequeñito, mañana tomo el doble, pasado mañana una mirada que se cruza, mañana un mensaje, la siguiente semana ya es una llamada, y se empieza algo que empieza a enganchar a la persona poco a poco, hasta que cuando se da cuenta está tan sumergido en eso, que esa es la manera en la que el apóstol está diciendo: ya estás esclavizado a eso, ya te enganchaste con eso. ¿Y cómo quitar algo? Porque, por ejemplo, lo hemos explicado antes, una persona que es adicta al alcoholismo, a la droga, pues hay una forma de desintoxicarse, ¿verdad? Hay una manera de aislarse y se quita toda esta forma, toda la adicción de manera toxicológica se quita. Pero ¿cómo eliminar la adicción a la pornografía o a la infidelidad? ¿Está conmigo? A la música, por ejemplo. Porque ¿cuántos saben que la música tiene poder también? Dios creó la música para gloria y alabanza de su nombre. El enemigo desvirtuó eso, pero la música tiene poder. Tú escuchas a José José 3 semanas seguidas y en un mes ya estás deprimido. Y ya tienes un antojo de una cerveza, de una cubita, porque no era de cervezas él, pero era una cubita y es que escucho José José. O escucha a Vicente Fernández y ya tienes ganas de unas cervezas. La música tiene poder. La música heavy metal y todo eso ya ni se diga, eso ya es explícito. ¿Cómo desenganchar a una persona que se ha esclavizado a algo tan profundo? Y dice el Señor en Mateo 6:24, haciendo el apóstol Pablo, no repite estas palabras, pero tomando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y vaya conmigo ahí para que lo leamos juntos en Mateo 6:24, vaya rápidamente ahí Mateo 6:24, que a lo que se refiere el apóstol Pablo precisamente es a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesús. ¿Está conmigo? Sí. Ninguno puede, ¿qué dice? Perdón, hermana. A dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. O servimos al pecado. Este texto bíblico habla del amor al dinero, ¿verdad? Pero
la enseñanza es relacionada a esto, a no puedes servir al pecado, no puedes servir a Dios, o sirves a una cosa o sirves al Señor. ¿Está conmigo? Y mire, el pueblo romano, le decía, tenía toda una estructura bien coordinada, bien armada del sistema de esclavitud. ¿Cómo funcionaba? Estaba todo súper organizado. ¿Por qué? Porque no era como que hoy soy tu esclavo y ya no quiero ser tu esclavo hoy y me voy con el vecino y mejor voy a ir con el vecino de lote 7, ahora ya quiero ser tu esclavo porque este amo me trata mal. No, había leyes para la esclavitud. A no ser que se vendiera a esa persona, podía cambiar de amo. Pero estaba también estructurado esto, que no podían servir a dos personas. O servían al que los había comprado o con el que se habían comprometido a servirle. Nada más. Y el apóstol hace esta alegoría a lo que está diciendo. No puedes servir al pecado, o sirves al pecado, pero ojo, la paga es la muerte, o sirves a la justicia y la dádiva es gracia y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Esto es lo que el apóstol está diciendo. La obediencia a la justicia es gracia y vida eterna en Cristo Jesús. Y esta manera de vivir de los esclavos, bien interesante, iglesia, porque esta palabra doulos, que ya ha explicado el pastor también anteriormente, que es esclavo, es con una actitud distinta solamente a aquellos esclavos que capturaban en las guerras, que los salían a conquistar y había guerras y capturaban personas de otros pueblos y los esclavizaban. ¿Estaban sirviendo por voluntad? No. Bueno, esta traducción, esta palabra doulos, es un esclavo que está convencido de servir a quien está sirviendo. Esto es algo bien hermoso, porque muchas veces cumplían los años para que ya puedan darle su carta de liberación y el esclavo decía, no, me quiero quedar contigo, me quiero quedar. Ah, entonces, ¿pero por qué? Porque la otra esclava pues me gusta, o es mi esposa y pues quiero estar con ella. Entonces ya el amo los adoptaba como esclavos para siempre, pero por una decisión personal de las personas. Y los hijos que le nacieran en esa condición también eran dueños, también eran esclavos del amo, pero todos ya estaban conviviendo como una, si bien no como una familia, pero sí en una convergencia ya no de autoritarismo o de que se les golpeara, como los trajeron de otras tierras. Imagínense quién estaría a gusto si vencieron a tu país, destruyeron tu tierra, violaron a tu esposa y a tus hijas y te atrapan y te ponen de esclavo. ¿Estarías feliz viviendo de esa manera? No, pues esta condición de doulos, mire, es como, leía también hace mucho tiempo que, como cuando un perrito se acerca. ¿Cuántos tienen perritos aquí? Que cuando llegas el perrito se acerca contigo de una manera, o le da mucho gusto, o si ya te recibió después de que no te ha visto en horas, ya te recibió y ya estás en casa y lo llamas, ¿cómo se acerca el perrito? Así con tanta mansedumbre, no sé si lo ha visto. Y algunos te chupan los pies. Es una mansedumbre de agradecimiento. Y esta parte que el apóstol les dice, o sirves como esclavo doulos, porque es por tu voluntad que te estás esclavizando a eso, o sirves como doulos a la justicia de Dios. ¿Está conmigo? Y eso es lo que el apóstol quiere explicar en esta parte de la enseñanza. No es lo mismo, por ejemplo, hoy en día que tenemos un trabajo y que hay un contrato, ¿no? Y te pagan tu contrato, a los 3 meses te dan tu planta, algunos lugares, algunos hasta el año, pero sales de trabajar y tú eres libre de lo que tú hagas. O puedes romper ese contrato y terminó tu contrato a los 3 meses, al año, y dices, hasta aquí llegamos, y el patrón te despide o tú tomas la decisión de renunciar. Hay un compromiso, mientras tú estás trabajando, hay un compromiso de tus responsabilidades dentro de la empresa, pero obviamente no perteneces no eres un doulos de eso. ¿Está conmigo?
Pero hay un pago, y por eso menciono esto, porque vamos a entender también en el siguiente versículo a qué se refiere con ese pago. Perdón, unos versículos más adelante. Quiero antes terminar este concepto de la parte B del versículo 16 que dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y esta ilustración que nos regala el apóstol, lo vamos a entender cuando cerremos la enseñanza en el versículo 23. Justo esto que les decía, de que te rindes ante la grandeza de Dios por tu voluntad y porque te has convencido de que esta es la manera en la que puedes ser libre y alcanzar vida eterna. O no pongas pretextos cuando veas tu vida arruinada y entonces tengas que reconocer que por tu voluntad fuiste a hacerte esclavo del pecado. ¿Está conmigo? Hermano Martín, pero solamente se hace esclavo de esos pecados graves, así, de los que decía, la pornografía, el sexo, las drogas. No, hay pecados pequeños, y por decir pequeños porque el pecado es pecado, pero que no parecen que tienen tanta maldad en ellos, pero están ahí. ¿Sabe cuál es uno de esos? Las mentiritas chiquitas. Una mentirita, pero estamos tan acostumbrados a mentir que ya mentimos tan fácilmente que ya no sabemos después ni si mi mentira era verdad o era real o no. Y estamos tan acostumbrados a mentir en la escuela, en el trabajo, en la casa. ¿Por qué llegaste tarde? No, un montón de tráfico. Y no había nada, ¿no? Un dolor de estómago y no es cierto. Y hay cosas que, pero pues no tiene nada de malo. Digo, no estoy haciendo ningún mal a nadie, te lo estás haciendo a ti mismo. Porque no es el tamaño de la mentira, sino la condición de tu corazón con la que el Señor te ve. ¿Está conmigo? Pero aquellos que decidieron servir a la obediencia, querida iglesia, van a recibir una recompensa celestial. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere terminar de explicarle a la iglesia en Roma en esta segunda parte de la enseñanza. Aquellos que tomaron la decisión de seguir a Cristo de manera correcta, hay una recompensa hermosa que es la vida eterna. Versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Versículo 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Pero gracias a Dios. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí le damos gracias a Dios por haber confesado a Cristo? Que alguien nos compartió de su palabra, que alguien nos habló de su amor, que alguien nos invitó a la iglesia, que alguien nos dijo, en Cristo puedes descansar. No que, ya lo hemos explicado antes, no que ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Para de sufrir. No, en el Señor vas a seguir sufriendo porque Él sufrió hasta el último momento. Pero la diferencia es que con Él todo es más ligero. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, todos los que confesamos al Señor nos podemos identificar con esta porción de la Escritura. Si ya confesaste a Cristo, que no se te olvide la confesión y el compromiso que hiciste de seguirlo. Porque eso implica un compromiso de hacer las cosas bien para su gloria. ¿Está conmigo? Porque hay muchas religiones, iglesia, donde tú puedes vivir como tú quieras y nada más asistir los domingos. Y no quiero dar nombres, pero hay muchos lugares donde tú puedes ser lo que tú quieras, sentirte como quieras, está bien, no pasa nada. Todo el Señor, al final, Él nos entiende. Iglesias hasta de miles de personas en los Estados Unidos, donde no quieren hablar del pecado porque ya están tan reprimidos y tan lastimados por la vida, que hablarles de su pecado es todavía meter el dedo en la llaga. Y lo que la gente necesita escuchar es el poder del evangelio para que salgan adelante, para que hagan riqueza. Hay muchísimos lugares donde se puede hablar de eso. Pero el compromiso que Cristo nos pide
es que suframos penalidades como buenos soldados de Cristo. Sufre pues penalidades como buen soldado de Cristo, dice la palabra. ¿Está conmigo? Y ahí va a haber crecimiento verdadero. Porque en Cristo, cuando hay penalidades y sufres, y estás de rodillas, y estás orando, y estás buscando la respuesta, Dios trabaja en tu corazón, trabaja contigo y te hace crecer, te hace madurar espiritualmente. ¿Está conmigo? Es que, hermano, usted no sabe, yo sufrí de niño tanto. Y de verdad que nadie hace en menos el sufrimiento de una persona de tan horribles experiencias, abusos sexuales, maltrato, alcoholismo, pobreza. Nadie hace en menos eso. Pero la palabra dice, pero ya estás en Cristo. Ya estás en Cristo. Te tocaba la cruz que estaba ahí a un ladito de Él, pero Él la tomó por ti. Esa cruz era para Barrabás. ¿Se acuerdan? No lo expuso Pilato y les dice, salgan. Ahí está Barrabás. Pídanme que lo crucifiquen a Él. No, queremos a Jesús. Pero en realidad esa cruz era para mí y para ti. Y ya estamos ahora en Cristo. Y no es que sea poco lo que sucedió en tu pasado, sino que ahora en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. ¿Está conmigo? Y querida iglesia, esta forma, dice la palabra, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Y ya hablamos esto, los que hemos confesado a Cristo. Así como ellos también decidieron seguir a Cristo, Pablo les dice, ya lo habían aceptado. Ahora entonces vivan conforme lo que decidieron seguir. Aquella, dice de corazón, a aquella forma de doctrina. ¿A qué forma de doctrina? Al evangelio de Cristo, lo que Cristo enseñó. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho, dice el Señor. A esa forma de doctrina se refiere. Y esta palabra forma, queridos hermanos, del griego tupos, hace referencia a una, se traduce también como una estatua, algo que ha sido moldeado, a un recipiente y sobre todo de manera como un ejemplo a una imitación. ¿Sí? Es decir, el hermano Romualdo, ya este es otro Romualdo, el hermano Romualdo es un siervo de Dios que es digno de imitar su conducta. Síguelo, ese modelo de servicio al Señor es el que tú debes de seguir. A eso se refiere con esta forma. Sigue esa forma de actuar porque es la misma forma en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Pero también se refiere a un molde. Imagínense los moldes para hornear galletas o que tienen la figurita de un árbol de Navidad, ahora que estuvimos en fiestas decembrinas, o que tienen la figurita de una carita. Esos moldes, usted les echa un producto y todos van a salir igualitos, ¿no? Al menos casi igualitos. A eso se refiere, a que esa forma es como si virtiera el Señor a los cristianos a esa forma de pensar, a esa forma de vivir, a esa forma de caminar, a esa forma de actuar. Es un molde que Cristo dejó, que es Él mismo, para que nosotros busquemos igualarlo a Él. Y eso va a ser difícil, querida iglesia, hasta que no estemos en su presencia. Pero Él es el ejemplo, hasta llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y le pueden dar un aplauso al Señor. Muchas gracias, hermano. Y esta misma palabra tupos de forma se utilizó en 2 de Timoteo 1:3. Vaya conmigo ahí, por favor, en 2 de Timoteo 1:3. Cuando esté ahí me dice amén.
Amén. Gracias. Segunda de Timoteo 1:3 dice, vamos a leer varios versículos, así que tenga ahí la Biblia entre Timoteo, Tito, Corintios. Dice segunda de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén, ¿qué dice? La forma. Retén la forma, retén, gracias hermano, retén el ejemplo de las sanas palabras. Retén el molde, guarda el molde, no lo pierdas, porque eso es lo que tienes que imitar, eso es donde te tienes que vertir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón, hermanos. Y en 2 de Timoteo, ahí mismo, pero en el capítulo 4, versículo 2, dice, bueno, lo espero que llegue ahí, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Tito 2:1, por favor, hermanos. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A esto se refiere el apóstol Pablo, lo que les está diciendo a los romanos, querida iglesia, en el versículo. A esta forma de pensar que tú aceptaste. Entonces, decía el pastor cuando se compartió la serie de las 7 iglesias en Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. Porque si no, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. O eres cristiano o eres del mundo. Porque ya aceptaste ser cristiano. Yo espero que dentro de 8 días todos los que están aquí regresen. Queridos hermanos. O somos fríos o somos calientes, porque al Señor no le gusta la tibieza. O estamos verdaderamente dispuestos a comprometernos con nuestros errores, con nuestras luchas, con nuestros defectos, hermano, pero yo tengo luchas, usted no sabe, yo quiero salir de eso, quiero ser libre, pero no puedo, algo me tiene atrapado. Hermano, acérquese y pida la ayuda. No viva ya acostumbrado a esa forma de vivir. Porque en Cristo hay esa libertad, ya lo vimos. Fuimos llamados a libertad y a obediencia a la justicia. ¿Está conmigo? Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. A esta forma de doctrina, a esto que aceptaste, así tienes que vivir. No es fácil, definitivamente no es fácil. Pero en Cristo todo se puede. Amén. Versículo 19, queridos hermanos. Hablo como humano, dice el apóstol Pablo. Regrese ahí a Romanos, por favor. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a ¿quién dice? A la justicia. Y aquí el apóstol Pablo cuando dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, es como una especie de disculpa por tener que ejemplificar la palabra de Dios y el evangelio con algo tan común que era el esclavismo. ¿Por qué? Porque lo está tratando de hacer lo más fácil posible de entender para que la gente no tenga pretexto de que no lo comprendió. Es una especie de decir, perdón por la comparación, pero esto es así. Estoy hablando de forma natural, de forma humana. Pero así como te prestabas antes para salir de la fiesta a las 2 de la mañana y llegar a trabajar a las 7, así como te esforzabas para eso, esfuérzate en venir a la iglesia. Esfuérzate en llegar a tiempo. Esfuérzate en llegar puntual, temprano. O el reloj checador ya ahora son de ojo, ¿no? ¿O cómo son? ¿De huella? O el reloj checador llega así 11:15, 11:20, 11:35, 11:45, ya hicieron el briefing, ya dieron toda la información de la no, ya está todo listo. Y va a llegar un momento que te va a llamar tu jefe, oye, ¿ya llevas una semana viniendo tarde? ¿Sí o no? Sí.
Pero acá llegamos tarde, cuando es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está conmigo? Y espero que me siga apreciando, queridos hermanos. Dice el apóstol, así como para iniquidad presentabas tu cuerpo y tus miembros, así hazlo con convicción para las cosas del Señor. Y esta palabra inmundicia es una palabra tremenda, querida iglesia, es la palabra acadarsia, que significa ciertamente impureza y suciedad física, pero también significa suciedad moral, alguien que moralmente está sucio, está contaminado. Como un vaso con agua, que usted toma medio vaso con agua del garrafón y luego imagínese que le echa otro medio vaso de agua, pero que tomó de un charco de la calle. Imagínese cuando llueve, hay un charco ahí, usted agarra agua, le pone al medio vaso y luego le pone agua de garrafón. ¿Se lo tomaría? Claro que no. ¿Se lo daría a beber a sus hijos? No. Esta palabra habla de ese tipo de contaminación, una inmundicia interna. Y realmente no es tanto física, porque obviamente va a haber una evidencia física de nuestros actos, nuestra maldad tarde o temprano va a reflejarse en algo, el carácter, nuestras actividades. Pero lo que más le preocupa al apóstol es lo que está dentro de la persona, esta manera tan depravada de pensar para torcer las escrituras y el evangelio y la enseñanza de aquel que fue a la cruz, para decir pequemos deliberadamente, ya uno murió por nosotros, ese uno es el creador de todo el universo. Y no podemos tener ese nivel de contaminación dentro de nosotros. Y hablo desde lo más simple, querida iglesia, hasta pensamientos de gente que ya está tan contaminada que no se conforma con tener intimidad solamente de la forma con la que el Señor lo diseñó. Homosexualismo, lesbianismo, orgías, tantas cosas que hay. ¿Está conmigo? Pero desde, ¿ya viste cómo viene la hermana? ¿Y ya viste al hermano? ¿Y ya viste a la ya? Hay cosas que están dentro de nosotros. Y no me saludó, y no me habló, y no me vio bien, y ya trae otro carro. Seguro anda en la tranza, ¿no? Entonces, ¿qué está dentro de nuestros corazones, queridos hermanos? ¿Acadarsia? ¿Inmundicia no física sino interna? Y después usa la palabra iniquidad. Primero usa esta palabra inmundicia y la segunda palabra es iniquidad, anomia, que significa ilegalidad y transgresión. Es decir, no solamente estaba contaminada la mente de estos hombres que estaban torciendo las escrituras, sino aparte estaban quebrantando la ley del Señor, o estaban quebrantando lo que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a aprovechar para unos codazos más, 2 en particular. Pero a veces esta inmundicia es solo la punta del iceberg, hermanos. Estos reflejos de carácter, de actitud, es solamente lo que realmente hay dentro del corazón de las personas. Y de repente, a mí que me diga algo el pastor. A mí el pastor no me va a decir cómo tengo que vivir. No, a mí en cuanto me digan algo, van a saber de qué cuero salen más correas, ¿no? Y entonces es una condición de rebeldía. ¿Está conmigo? Una condición de rebeldía, de falta de sujeción. Dios estableció autoridades terrenales para que nos sujetemos a las autoridades terrenales. Imitad a vuestros pastores porque ellos darán cuenta de nosotros. ¿Está conmigo? No, es que el pastor le debería de hacer así y así. No, y pastor, ¿por qué no le haces así? Mira, yo creo que... Gracias, hermano. Yo aprendí en esta iglesia, queridos hermanos, que las opiniones se piden y no se dan.
la aprendí del pastor Chuy también. Oye, qué buenas ideas tienes, gracias. Pero ¿sabe qué, hermano? El tema es cómo está dentro de... Aquí a lo que la palabra y el apóstol nos lleva a reflexionar, la aplicación para nosotros como Casa de Oración Cancún, hermanos, es cómo está mi corazón en cuanto a la sujeción, a la obediencia. Y aunque pudiera haber algo que no fuera a lo mejor lo más justo, ¿qué capacidad de resistencia tengo para poder someterme y aguantar los errores de los demás? La milla extra. Y si tu adversario quiere quitarte la túnica, dale también la capa. ¿Está conmigo? No de qué cuero salen más correas, hermanos, sino más bien te entrego mi cuero, hermano, toma. Ahí está, me desarmo para que pueda cumplir el evangelio del Señor. ¿Está conmigo? Y estos pecados, y yo le decía al principio, vamos a hablar sobre esto del pecado. Esta inmundicia y esta iniquidad, hermanos, están bien fortalecidos, bien blindados por las apariencias. Y somos expertos en aparentar muchas cosas. Y cuando llegamos a casa estamos deprimidos, enojados. No, el pastor lo dijo por mí, y esto por mí, y seguro yo creo que dijo mi esposa. ¿Y qué le dijiste al pastor? Ya no voy a ir porque el pastor, nada más lo inspiro yo. Que se inspire en otro hermano. Y estamos, pero venimos y, pastor. Pero hay alguien a quien no podemos engañar, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, híjole, te voy a torcer más la mano porque no, todavía no estás listo. Como cuando agarra la policía a la gente que pues es hasta arriba el hombro, ¿verdad? Dice el Señor, a ver, otro poquito porque todavía no estás listo. Y nos va transformando internamente el Señor, amén. El crecimiento es interno, hermano. Si hay un reflejo de que somos bendecidos en el trabajo, en la salud, en la economía, ese no es el reflejo realmente de una vida piadosa, ¿eh? No porque veas a un hermano que tiene un bonito coche, una bonita casa, le va bien económicamente, es el más piadoso. Y eso es lo que enseñan en muchos lados. Ah, ese hermano está bien bendecido. No, yo creo que ese brother hasta sangre le ha de salir de las rodillas de tanto orar. No precisamente. A veces los más bendecidos somos los que menos tenemos o los que menos tienen. Porque Dios está obrando en ellos y el crecimiento es interno, no es exterior. ¿Está conmigo? Versículo 20-21. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y sin duda, queridos hermanos, un verdadero cristiano vive avergonzado de lo que hizo en el pasado. Yo no creo que un verdadero cristiano se jacte. No, yo antes las traía, dice por ahí había un comercial que decía, se me pegan como moscas. Entonces, si se acuerdan de ese comercial de los chavorrucos. No, yo antes las traía muertas, hermano, de a 4, orgullosos, platicando a los hermanos. Pero ya, el Señor ya me rescató. Ya. Yo no creo que el Señor diga, no, pues ya estás listo para ir al cielo conmigo. ¿Verdad que no? Nos avergonzamos de lo que hacíamos. Solo pensar nos debe quebrantar. Solo pensar nos debe decir, ¿cómo puedo estar, Señor, ahora aquí ante ti? Si me hubieras consumido, me hubieras matado ya desde hace tanto tiempo. ¿Está conmigo? ¿Cómo puede ser, Señor, que estaba tan ciego para haber vituperiado tu nombre de esa manera y haber manchado el evangelio con mis actos, Señor, con lo que hice, cómo me comporté, cómo vivía, cómo trataba a mi esposa, a mis hijos, cómo robaba, cómo me drogaba, cómo me alcoholizaba? Nos debe confrontar eso y solamente caer de rodillas y decirle, Señor, gracias. No, es que tú no te has arrepentido, hermano, por eso le estás pide y pide perdón a Dios. No es, Dios te va a mostrar cuando ya te perdonó verdaderamente. Pero el agradecimiento es hasta siempre y para siempre, hermanos.
Siempre tenemos que estar agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque deja de ser un cliché en nuestras vidas cristianas y se convierte en la oración de un verdadero cristiano, de una vida cristiana. Ay, Señor, perdóname, Señor. Ay, Señor, serpientes y escorpiones. Ay, Padre, perdóname. Deja de ser un cliché y se convierte en tu oración. Señor, así despertar y decir, Señor, gracias porque otra vez amanecí. Y si no, Señor, para mí el morir es ganancia, ¿verdad? Y el vivir es Cristo. Así que antes de que te pongas los zapatos, a vivir a Cristo, el molde perfecto, a imitar su altura. Con todos mis defectos, Señor, pero ese es mi objetivo. Amén. Y que no sea un remordimiento, hermanos, sino un genuino arrepentimiento. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, si tú no conocías a Cristo, yo no conocía a Cristo, podíamos hacer lo que queríamos. No teníamos un compromiso con Dios. ¿Está conmigo? Eras libre de hacer lo que quisieras. Aunque hay leyes terrenales, no puedes pasarte los altos, no puedes asesinar, no puedes robar, pero que moralmente podías hacer lo que a ti te viniera en gana. Pero en Cristo, el compromiso es vivir para justicia. Y dice el apóstol, pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto había cuando vivíamos como vivíamos antes? No había nada, había problemas con nuestros padres, con nuestros hijos, en casa, en el trabajo, ¿sí o no? Enfermedad, escasez. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? ¡Wow! Y ahora los beneficios de ser libres, hermanos, de la esclavitud, es la santificación, es podernos santificar día a día. Porque imagínate esto, que Dios te dijera, tienes 3 oportunidades, en toda tu vida. Que se lo dijera a un jovencito de la edad de Mateo, 14, 15 años. Tienes 3 oportunidades, Mateo. Y si te las acabas, te acabaste tu parque y se acabó. Chispas, no, pues Señor, a los 20, ya, por favor, Señor, el primer error ya, vuélveme a santificar, Señor. Y por ahí a los 24, otra vez, y a los 30, que son las edades más conflictivas, otra vez, no, pues ya te acabaste, ya, estás destinado al infierno, porque yo te di tus 3 chances de santificarte. No, iglesia, fíjese lo que dice, es el fruto de la santa, es vuestro fruto la santificación. Nuestra recompensa es que te puedas estar santificando, amén, y como fin la vida eterna, pero no para que hagas lo que quieras, como decía el apóstol Pablo al principio. El fruto es la santificación, te vas santificando, no hay 3 chances. Dios es bueno y te da toda tu vida para que el Señor, para que te arrepientas, para que lo aceptes, para que vivas en piedad, para que vivas conforme Cristo. ¿Está conmigo? Y te va moldeando y te rompe. Ay, Señor, yo pensé que ya estaba del otro lado. No, espérate. Y te voy a volver a armar, pero ya no con lija, a martillo, cuño, dice la traducción de forma también, con cuño, así como los herreros. Imagínate. Y ya que estás bien golpeado, pasan los años y el Señor, te voy a tener que volver a desoldar. Es que sabes que vi una pequeña imperfección en tu corazón. Hay envidia, hay orgullo, hay resentimiento. Y tú decías, pero ya dejé de tomar, Señor. Y ya no veo pornografía, y ya no veo a las mujeres, y ya.
Pero ¿qué crees? Ahora ya la bronca está adentro. Y otra vez el Señor. Esta es la santificación, hermanos. De Dios nos va formando y nos va formando y nos va formando. Hasta que diga el Señor, ya casi voy para allá. Y no estás listo hasta que estés en mi presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y como, denle aplauso al Señor. Y como fin, la vida eterna. Y versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos nos aprendimos ese texto bíblico, ¿verdad? En los discipulados. Pero mire qué hermoso el Señor, esta palabra que se usa para la paga del pecado o la dádiva, la palabra que se tradujo como la paga del pecado, la paga en particular es opsonion. Y esta palabra la usaban en el griego para referirse a pagarle el salario a un soldado. Era lo que le pagaban al soldado. Opsonion. Y el soldado tenía derecho de su salario, ¿verdad? Pero algo bien hermoso es que esta palabra viene de una palabra compuesta que se llama opsio, que también se refiere a una ración pero de alimento. Entonces era como que le pago al soldado para que se alimente. Y la paga era o te pagaban tu dinero o al esclavo, porque se usaba esta misma palabra para darle al esclavo, aunque el esclavo no tenía un salario porque era esclavo, pero tenía el único derecho que tenía era ¿qué? A comer. No podían dejarlo morir de hambre. Entonces su opsonion del esclavo era el alimento físico. ¿Está conmigo? Y lo que dice el Señor acá es, el opsonion del pecado es la muerte, la paga. Pero ahora para ti, el pago de seguirme a mí en justicia es la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el pan de vida. Ya no necesitas ser esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Dios y en lugar de pagarte con dinero te pago con Cristo, que es la vida eterna, el pan de vida eterna. ¡Wow! Y esta palabra es la palabra dádiva, es la palabra charisma, que también ya la ha compartido muchas veces el pastor, que es dádiva, un pago inmerecido. Es un pago inmerecido. El esclavo necesitaba comer. Nosotros necesitamos alimentarnos espiritualmente en Cristo. Él es nuestra paga. ¡Wow! Yo no sé si estás entendiendo en esta mañana, iglesia, pero Dios te paga con Él mismo. ¿Por qué te va a pagar Dios con Él? Si merecíamos la muerte. ¿Puedes ver la humildad de Dios en esto? No solo fue a la cruz, no solo se hizo hombre como cosa, no dejó de ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y fue a la cruz, sino ahora también Él es el pan que te alimenta. Un soldado tenía derecho a su pago. El esclavo a 1 o 2 tal vez comidas al día. Y el Señor Jesús te dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si quieras darle otro aplauso al Señor por esto. Gracias, Señor. Y terminamos, hermanos, con Juan 10:27, por favor, para que me acompañe ahí a su Biblia. En Juan 10:27, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28, cuando usted me dice amén.
Amén. Si quiere leerlo conmigo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Wow. Iglesia, somos sus ovejas, somos su iglesia. Ya tenemos una gran y hermosa ventaja que nadie más pudo haber hecho por nosotros más que Cristo Jesús. Ya nos llamó a su luz admirable. Comprometámonos con Él a vivir piadosamente, a mantenernos en santificación constantemente, a dejar de ser esclavos del pecado, a ser esclavos del Señor, un doulos humilde que llega a su presencia todos los días. Amén. Y que podamos fortalecernos en Él para recibir esta vida eterna que ya Él ha dado por nosotros. Póngase de pie, si están amables. Y cierre sus ojos y podamos darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque nunca nos imaginamos, Padre, que tan hermoso regalo y tan hermoso sacrificio, Señor, que diste por mí, por nuestros hermanos en la cruz. Y que nos permita, Señor, renunciar a todo lo que te estorba, Señor, por muy pequeño o por muy ingenuo o poco peligroso que parezca, Señor. No sé si es la televisión, si es alguna plataforma, las redes sociales, el trabajo, algún deporte, lo que sea, Señor. Nada de eso en sí es malo, Padre, pero es malo cuando le damos más lugar que a ti, Señor. Cuando gastamos horas en eso y pasamos pocos minutos buscándote, Señor. Sino que, Señor, nos puedas ayudar a entender que el pan de vida, que es Cristo Jesús, es lo único que necesitamos para pasar como peregrinos en esta tierra, Señor. Y que todo lo demás, Señor, es añadidura y bondad de tu parte, mi Dios. Pero que la iglesia pueda dejar el pecado, Señor, por muy sencillo que sea, o por muy grave, Señor, que busque ayuda de nuestros pastores, Señor. Que busque ayuda en ti, Señor, en la intimidad. Que abra su corazón, que diga, Señor, no puedo más con esto. Sé que te molesta, Señor, sé que no te agrada, sé que no lo quieres, pero no puedo, Señor, yo solo. Y entonces, Señor, puedas hacer un milagro maravilloso como lo has hecho en tantos de nosotros, mi Rey. Y como lo sigues haciendo, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser más esclavos del pecado, a vivir nuestra vida en Cristo con responsabilidad, Señor, sabiendo que lo que elegimos, lo elegimos para vivir en justicia, Señor, y en obediencia, amándonos los unos a los otros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios.